Por eso Swann se decía que, si demostraba Odette consintiendo únicamente en reunirse con ella después de cenar, que había placeres preferibles al estar con ella, la atracción que sentía por él tardaría mucho tiempo en saciarse. Por otro lado, como prefería infinitamente más que la belleza de una aurorita fresca y rolliza, como una rosa de la que se había enamorado, le gustaba pasar con ella al principio de la velada, seguro de ver luego a Odette. Por las mismas razones, nunca aceptaba que Odette fuese a recogerlo para ir a casa de los Verduri. La aurorita lo esperaba cerca de su casa, en una esquina que su cochero Remy conocía. Montaba al lado de Swann y permanecía entre sus brazos hasta el momento en que el coche paraba delante de la casa de los Verduri. Nada más entrar, mientras Madame Verdurin le decía, mostrándole unas rosas que él mismo le había enviado aquella mañana, «Voy a regañarle», y le indicaba un sitio junto a Odette. El pianista tocaba, para ellos dos, la pequeña frase de Vintol que era como el himno nacional de su amor. Empezaba por la prolongación de los trémulos de violín, que durante varios compases se oyen solo, ocupando el primerísimo plano. Luego parecían separarse de repente, y como en esos cuadros de Pieter de Hooch, a los que da profundidad el marco estrecho de una puerta entreabierta, allá en el fondo, con un color distinto, en el terciopelo de una luz interpuesta, la pequeña frase surgía danzante, pastoral, intercalada, episódica, como si perteneciese a otro mundo. Pasaba con sus pliegues simples e inmortales, distribuyendo aquí y allá los dones de su gracia, con la misma sonrisa inefable. Pero ahora Swann creía distinguir desencanto. La frase parecía conocer la vanidad de esa dicha cuyo camino mostraba. En su gracia ligera había algo de consumado, como el desapego que sucede a la pena, mas le importaba poco, la consideraba menos en sí misma, en aquello que podía expresar para un músico que ignoraba la existencia de Swann y de Odette cuando la había compuesto, y para todos aquellos que habrían de oírla durante siglos, que como una prenda, un recuerdo de su amor que, hasta para los Verduri y para el pequeño pianista, hacía pensar en Odette al mismo tiempo que en él, los unía, hasta el punto de que, cediendo a un ruego caprichoso de Odette, había renunciado al proyecto de pedir a un artista que le tocase la sonata entera, de la que siguió conociendo únicamente aquel pasaje. «¿Qué necesidad tiene usted del resto?», le había dicho ella. «Este es nuestro trozo», e incluso sufriendo al pensar en el momento en que la música pasaba tan cerca y sin embargo infinitamente lejana, que, mientras se dirigía a ellos, no los conocía. Swann casi lamentaba que tuviese un significado, una hermosura intrínseca e inalterable, ajena a ellos, del mismo modo que ante unas joyas regaladas o incluso ante las cartas escritas por una mujer amada, reprochamos al agua de la gema y a las palabras del lenguaje que no estén hechas solo de la esencia de un amor pasajero y de un ser particular. A menudo sucedía que Swann se retrasaba tanto con la joven obrera antes de ir a casa de los Verdurin que, nada más tocar el pianista la pequeña frase, Swann se daba cuenta que pronto sería la hora de que Odette volviese a casa. La acompañaba hasta la puerta de su palacete en la calle La Perouse, detrás del Arco del Triunfo, y acaso por eso, por no pedirle todos los favores, sacrificaba el placer, para él menos necesario, de verla antes y llegar con ella a casa de los Verdurin, al ejercicio de ese derecho que ella reconocía de partir juntos y al que atribuía mayor valor porque, de este modo, tenía la impresión de que nadie la veía, ni se interponía entre ellos, ni le impedía seguir estando con él después de haberse despedido. Así pues, Odette volvía a casa en el coche de Swann. Una noche, nada más apearse y mientras se despedía, cogió precipitadamente del jardincillo delantero de la casa un último crisantemo y se lo dio cuando él ya se iba. Durante la vuelta, Swann lo tuvo apretado contra su boca, y cuando al cabo de unos días se marchitó la flor, la guardó como algo precioso en su neceser. Pero no entraba nunca en casa de ella. Solo en 2 ocasiones había ido por la tarde a participar en aquella operación capital para ella de tomar el té. El aislamiento y lo desértico de aquellas calles
cortas, compuestas casi en su totalidad, por palacetes contiguos cuya monotonía rompía de golpe algún tenducho siniestro, testimonio histórico y sórdido residuo de la época en que esos barrios aún tenían mala fama, la nieve que había quedado en el jardín y en los árboles, el desaliño de la estación, la vecindad de la naturaleza daban algo más de misterio al calor, a las flores que había encontrado al entrar, dejando a la izquierda, en la planta baja sobrealzada, el dormitorio de Odette, que por la parte de atrás daba a una calleja paralela, una escalera recta entre paredes pintadas en un tono sombrío, del que caían telas orientales, hilos de rosario turcos, y un gran farol japonés colgado de un cordencillo de seda, pero que, para no privar a los visitantes de las últimas comodidades de la civilización occidental, se iluminaba con gas, llevaba al salón y al saloncito. Precedía a esto un estrecho vestíbulo cuya pared, revestida por un cañizo de jardín, pero dorado, estaba bordeado en toda su longitud por una caja rectangular donde florecía, como en un invernadero, una hilera de esos grandes crisantemos, raros todavía en esa época, pero que no podían compararse con lo que más tarde lograrían obtener los horticultores. A Swann le fastidiaba la moda que desde el año anterior se fijaba en ellos, pero en esa ocasión le había agradado ver la penumbra de la estancia listada de rosa, naranja y blanco gracias a los rayos fragantes de esos efímeros astros que se encienden en los días grises. Odette la había recibido con una bata de seda rosa con el cuello y los brazos desnudos. Le había hecho sentarse a su lado, en uno de los muchos misteriosos receptáculos dispuestos en las sinuosidades del salón, protegidos por inmensas palmeras contenidas en maceteros de China, o por biombos en los que se habían fijado fotografías, lazos de cinta y abanicos. Le había dicho: así no estará cómodo, espere, ya se lo arreglo, y con la risita vanidosa que habría soltado ante alguna idea especial, había instalado detrás de la cabeza de Swann y bajo sus pies cojines de seda japonesa que aplastaba como si fuera pródiga de tales riquezas y no le importase su valor. Pero cuando la ayuda de cámara vino trayendo una tras otra las sucesivas lámparas que, encerradas casi todas en porcelanas chinas, ardían aisladas o por pareja, dispuestas sobre distintos muebles como sobre altares, y que el crepúsculo ya casi nocturno de aquel lento atardecer de invierno habían hecho reaparecer una puesta de sol más duradera, más rosa y más humana, haciendo soñar acaso en la calle algún enamorado detenido ante el misterio de la presencia que desvelaban y ocultaban un tiempo las ventanas encendidas. Odette, con el rabillo del ojo, había vigilado severamente al criado para ver si las colocaba con exactitud en el sitio que les estaba consagrado. Pensaba que con una sola que pusiese equivocada, el efecto del conjunto de su salón hubiera quedado destruido, y que su retrato, montado sobre un caballete oblicuo, revestido de felpa, quedaría mal iluminado. Por eso seguía febrilmente los movimientos de aquel hombre ordinario, y le reprendió vivamente por haber pasado rozando dos jardineras que solo ella podía limpiar por miedo a que se las rompiesen, y fue a examinarlas de cerca para ver si no las había desportillado. Encontraba en todos sus objetos chinos formas divertidas, y también en las orquídeas, en las cateleyas sobre todo, que eran, junto con los crisantemos, sus flores preferidas, porque tenían el raro mérito de no parecer flores, sino ser de seda, de raso. Esta parece que la han cortado del forro de mi abrigo, dijo a Swann, mostrándole cierta orquídea, con un deje de admiración por aquella flor tan chic, por aquella hermana elegante e imprevista que la naturaleza le daba, tan distante de ella en la escala de las criaturas y sin embargo refinada, más digna que muchas mujeres de ocupar un sitio en su salón. Le fue enseñando una tras otra quimeras de lengua de fuego que decoraban un jarrón de porcelana o bordadas
en una pantalla de chimenea, las corolas de un ramillete de orquídeas, un dromedario de plata nielada, con los ojos incrustados de rubíes, que estaban en la chimenea al lado de un sapo de jade, y fingía alternativamente tener miedo de la maldad o reírse del extravagante aspecto de los monstruos, ruborizándose por la indecencia de las flores y sentir un irresistible deseo de ir a besar al dromedario y al sapo, a los que llamaba amorcitos. Y esta afectación contrastaba con la sinceridad de ciertas devociones suyas, sobre todo a Nuestra Señora de Laget, que en otro tiempo, cuando vivía en Niza, la había curado de una enfermedad mortal, y siempre llevaba encima una medalla de oro de esa Virgen a la que atribuía un poder ilimitado. Odette preparó a Swann su té. Le preguntó, ¿con limón o con leche? Y cuando él contestó, con leche, le dijo, una nube. Y como a él le parecía bueno, ya ve cómo sé lo que le gusta. En efecto, aquel té le había parecido a Swann algo tan precioso como ella misma. Y esta es la necesidad que el amor tiene de encontrar una justificación, una garantía de duración en los placeres, que en caso contrario no existirían sin él y acabarían donde él acaba, que cuando a las 7 se despidió de ella para volver a casa y cambiarse de traje, durante todo el trayecto que hizo en su coupé, no pudo contener la alegría que aquella tarde le había suscitado. Se repetía, qué agradable sería tener una personilla así en cuya casa pudiese encontrar uno esa cosa tan rara que es un buen té. Una hora más tarde recibió una esquela de Odette y enseguida reconoció aquella caligrafía grande que, con su afectación de rigidez británica, imponía una apariencia de disciplina a ciertos caracteres informes donde ojos menos avisados acaso hubiesen advertido desorden de ideas, insuficiencia de educación y falta de franqueza y de voluntad. Swann había olvidado su pitillera en casa de Odette. Qué pena que no haya olvidado también su corazón. No le habría permitido recuperarlo. Una segunda visita que le hizo tal vez tuvo más importancia. Al dirigirse aquel día a su casa, como siempre que debía verla, se la imaginaba de antemano, y la necesidad que sentía para encontrar bello su rostro, de circunscribir solo a los pómulos frescos y rosados las mejillas que tan a menudo tenía amarillas y lacias, picadas a veces de puntitos rojos, le afligía como una prueba de que el ideal es inaccesible y mediocre la felicidad. Le llevaba un grabado que Odette deseaba ver. Estaba algo indispuesta y lo recibió en bata de crespón de China color malva, sujetándose sobre el pecho como un chal una tela suntuosamente bordada. De pie a su lado, con los cabellos sueltos que dejaba resbalar a lo largo de las mejillas, con una pierna doblada en actitud casi de baile para poder inclinarse sin fatiga hacia el grabado que, bajando la cabeza, observaba con sus grandes ojos tan cansados y desapacibles, cuando no se animaba, sorprendió a Swann por su parecido con esa figura de Séfora, hija de Gertrude, que puede verse en un fresco de la Capilla Sixtina. Swann siempre había tenido esa particular afición a encontrar en los cuadros de los maestros no sólo los caracteres generales de la realidad que nos rodea, sino aquello que, por el contrario, parece menos susceptible de generalizar, los rasgos individuales de rostros que conocemos. Por ejemplo, en la materia de un busto del dogo loredano de Antonio Ricci, la prominencia de los pómulos, la oblicuidad de las cejas, el clamoroso sosías, en suma, de su cochero Remy, bajo los colores de Giraldario, la nariz de Messier de Pallancy. En un retrato de Tintoretto, la invasión del gordo de la mejilla por la implantación de los primeros pelos de la patilla, el fruncimiento de la nariz, la penetración de la mirada, la congestión de los párpados del doctor Bourbon. Como siempre, había tenido remordimientos por haber limitado su vida a las relaciones mundanas, a la conversación. Quizá creía entonces una especie de indulgente perdón concedido por los grandes artistas en aquel hecho. También ellos habían considerado con gusto
y acogido en sus propias obras esas caras que confieren a ésta un certificado singular de realidad y de vida, un sabor moderno. Quizá también se había dejado conquistar tanto por la frivolidad de las gentes del mundo que sentía la necesidad de encontrar en una obra antigua aquellas alusiones anticipadas y rejuvenecedoras a nombres propios del presente. Quizás, por el contrario, habría conservado el suficiente temperamento de artista para que tales características individuales le gustasen, adoptando un significado más general cuando las veía desarraigadas, liberadas en el parecido de un rostro más antiguo con un original al que no representaba. En todo caso, y quizás porque la plenitud de impresiones que disfrutaba desde hacía un tiempo, aunque le hubiese llegado más bien con el amor por la música, había enriquecido hasta su gusto por la pintura, el placer fue más profundo y había de ejercer sobre Swann una influencia duradera al encontrar en ese momento en el parecido de Daudet con la Séfora de aquel Sandro di Mariano, a quien conocemos con el sobrenombre popular de Botticelli, dado que éste evoca, en lugar de la obra verdadera del pintor, la idea trivial y falsa que de él se ha vulgarizado. Dejó de estimar la cara de Daudet por la mejor o peor calidad de sus mejillas y por la suavidad puramente carnosa que suponía iba a encontrar en ella rozándolas con sus labios si alguna vez se atrevía a besarla, para considerarla como una madeja de líneas sutiles y bellas que sus ojos se apresuraron a devanar, siguiendo la curva de su envolvimiento, conectando la cadencia de la nuca con la efusión de los cabellos y la flexión de los párpados, como en un retrato de ella en que su tipo se volviese inteligible y claro. Estaba mirándola. Un fragmento del fresco aparecía en su cara y en su cuerpo, y desde entonces siempre trató de volver a encontrarlo cuando estaba junto a Daudet, o simplemente cuando pensaba en ella. Y aunque la obra maestra florentina solo le gustase porque encontraba en ella, ese parecido también confería a Daudet una belleza, la volvía más preciosa. Swann se reprochó haber apreciado mal el valor de una criatura que hubiese parecido adorable al gran Sandro, y se felicitó por el placer que sentía viendo a Daudet encontrar una justificación en su propia cultura estética. Se dijo que asociando la idea de Daudet a sus sueños de felicidad, no se había resignado por falta de otra cosa mejor a algo tan imperfecto como había creído hasta entonces, puesto que satisfacía sus gustos artísticos más refinados. Olvidaba que no por ello Daudet se convertía en una mujer conforme a sus deseos, porque precisamente su deseo siempre se había orientado en sentido opuesto a sus gustos estéticos. La expresión obra florentina prestó un gran servicio a Swann. Como un título, permitió a la imagen de Daudet penetrar en un mundo de sueños, al que hasta entonces no había tenido acceso y en el que se impregnó de nobleza. Y mientras la visión puramente carnal que había tenido de aquella mujer, renovando continuamente sus dudas sobre la calidad del rostro, del cuerpo, de toda su belleza, debilitaba su amor, aquellas dudas quedaron disipadas. Aquel amor se afianzó cuando en su lugar tuvo por base los datos de una estética cierta, sin contar con que el beso y la posesión, que parecían naturales y mediocres si eran concedidos por una carne ajada, viniendo a coronar la adoración de una pieza de museo, le parecieron que debían de ser sobrenaturales y deliciosos. Y cuando se había tentado de lamentar que desde hacía meses no había hecho otra cosa que ver a Daudet, se decía que era razonable dedicar gran parte de su tiempo a una inestimable obra maestra, fundida por una vez en una materia distinta y singularmente sabrosa, en un ejemplar rarísimo que unas veces contemplaba con la humildad, la espiritualidad y el desinterés de un artista, otras con el orgullo, el egoísmo y la sensualidad de un coleccionista. Sobre su mesa de trabajo puso, como una fotografía de Daudet, una reproducción de la hija de Gertrude,
de Gertrude. Admiraba los grandes ojos, el delicado rostro que dejaba adivinar la imperfección del cutis, los maravillosos rizos del pelo a lo largo de las mejillas fatigadas, y adaptando lo que hasta entonces le parecía bello en el sentido estético a la idea de una mujer viva, lo transformaba en méritos físicos y se felicitaba por encontrarlos reunidos en una criatura que podría poseer. Esa vaga simpatía que nos impulsa hacia una obra maestra que contemplamos se convertía, ahora que conocía el original de carne de la hija de Gertrude, en un anhelo capaz en adelante de suplir lo que no le había inspirado al principio el cuerpo de Odette. Después de haber mirado largo rato aquel Botticelli, pensaba que su Botticelli particular, que le parecía más hermoso todavía, y cuando acercaba la fotografía de Séfora, creía estrechar a Odette contra su corazón. Y sin embargo, no era sólo el hastío de Odette lo que se ingeniaba en prevenir. Algunas veces también era el suyo propio, advirtiendo que, desde que podía verle sin ninguna dificultad, Odette parecía no tener gran cosa que decirle. Temía que los modales algo insignificantes, monótonos y como fijados de una vez por todas, que eran ahora los de Odette cuando estaban juntos, acabasen matando en ella aquella esperanza novelesca de un día en que ella querría declararle su pasión. Esperanza que era el único motivo de haberse enamorado y de seguir estándolo. Y para renovar un poco el aspecto moral demasiado cristalizado de Odette, del que temía cansarse, de improviso le escribía una carta llena de fingidas decepciones y simulados enfados que le hacía llegar antes de la cena. Sabía que Odette se asustaría, que le enviaría una respuesta, y esperaba que la contracción provocada en su alma por el miedo, al perderle, brotarían nuevas palabras que nunca le había dicho ella todavía, y, en efecto, así había conseguido las cartas más tiernas que hasta entonces le escribiera, sobre todo una que le había mandado a mediodía desde la Maison Dorée. Era el día de la fiesta París-Murcia, en beneficio de los inundados de Murcia, que empezaba con estas palabras: «Amigo mío, me tiembla tanto la mano que apenas puedo escribir», y que había guardado en el mismo cajón que la flor seca de crisantemo. O si ella no había tenido tiempo de escribirle, cuando él llegase a casa de los Verdurin, saldría vivamente a su encuentro y le diría: «Tengo que hablarle», y él contemplaría lleno de curiosidad en su rostro y en sus palabras lo que hasta entonces le había ocultado de su corazón. Le bastaba acercarse a casa de los Verdurin y ver, iluminados por lámpara, los grandes ventanales cuyos postigos nunca se cerraban, para enternecerse pensando en la encantadora criatura a la que iba a ver resplandecer en medio de su luz dorada. Las sombras de los invitados se destacaban a veces sutiles y negras, incorpóreas, delante de las lámparas, como esos pequeños grabados integrados entre los paneles de una pantalla translúcida cuyas restantes hojas son pura claridad. Trataba de distinguir la silueta de Odette. Luego, nada más llegar, sus ojos brillaban con tal alegría que Monsieur Verdurin decía al pintor: «Me parece que eso va que arde». Y en efecto, para Swann la presencia de Odette añadía a aquella casa algo de lo que carecían todas las demás que frecuentaba: una especie de aparato sensitivo, de red nerviosa que se ramificaba por todas las salas y transmitía constantes impulsos nerviosos a su corazón. El sencillo funcionamiento de aquel organismo social, que era el pequeño clan, proporcionaba así a Swann automáticamente citas cotidianas con Odette y le permitía fingir cierta indiferencia por verla, o incluso un deseo de no verla más, que no le exponía grandes riesgos porque, aunque lo hubiese escrito durante el día, la veía forzosamente por la noche y la acompañaría a casa. Pero un día en que, después de pensar con repugnancia en aquel inevitable regreso junto, había llevado hasta el Bois a su joven obrera para retrasar el momento de ir a casa de los Verdurin, llegó tan tarde que Odette, creyendo que ya no iría, se había marchado.
Al ver que ya no estaba en el saloncito, Juan sintió una punzada en el corazón. Temblaba ante la idea de verse privado de un placer cuya importancia medía ahora por vez primera, porque hasta entonces había tenido la certeza de encontrarlo cuando quisiese, cosa que en todos los placeres mengua o incluso nos impide ver su grandeza. ¿Has visto la cara que ha puesto al darse cuenta de que no estaba?, le dijo Monsieur Verdurin a su mujer. Podría decirse que le han pescado. ¿La cara que ha puesto?, preguntó con violencia el doctor Cottard, que, habiéndose ausentado un rato para visitar a un enfermo, volvía a recoger a su mujer y no sabía de quién hablaba. Pero, ¿cómo? ¿No ha encontrado en la puerta al más apuesto de los Swann? No. ¿Ha venido Monsieur Swann? Sí, pero solo un instante. Hemos tenido a un Swann muy agitado, muy nervioso. Ya comprenderá. Odette se había ido. ¿Quiere decir que están a partir un piñón y que ella le ha concedido sus favores?, dijo el doctor, experimentando con cautela el sentido de aquellas expresiones. No hay absolutamente nada, y entre nosotros creo que ella se equivoca, y que está portándose como lo que es, como una tonta de remate. Va, dijo Monsieur Verdurin. ¿Cómo sabes que no ha pasado nada? No estábamos allí para verlo, ¿verdad? A mí me lo habría dicho, replicó orgullosa Monsieur Verdurin. Les aseguro que me cuenta todas sus historias. Como en este momento ya no tiene nadie, le he dicho que debería acostarse con él. Afirma que no puede, que está enamoriscada de Swann, pero que él es tímido, y eso le intimida a su vez. Además dice que no le ama de esa forma, que es un ser ideal, que tiene miedo a desflorar el cariño que siente por él, y qué sé yo cuántas cosas más. Sin embargo, es lo que tendría que hacer. Me permitirás que no comparta tu opinión, dijo Monsieur Verdurin. Ese caballero no acaba de convencerme. Me parece un pretencioso. Madame Verdurin permaneció inmóvil. Adoptó una expresión inerte, como si se hubiera vuelto una estatua, ficción que le permitió dar a entender que no había oído aquella palabra insoportable, pretencioso, que parecía implicar que alguien pudiera ser pretencioso con ellos, es decir, que podía ser más que ellos. Bueno, si no pasa nada, no creo que sea porque ese caballero la crea virtuoso, dijo irónicamente Monsieur Verdurin. Al fin y al cabo, nada se puede decir, porque él parece creerla inteligente. No sé si oíste lo que decía la otra noche sobre la sonata de Vintort. Aprecio a Odette de todo corazón, pero en fin, hay que ser muy pánfilo para aplicarle teorías de estética. Venga, no hables mal de Odette, dijo Madame Verdurin. Haciéndose la niña, es encantadora. Pero si eso no le impide ser encantadora, no hablamos mal, decimos que no es la encarnación de la virtud ni de la inteligencia. En el fondo, le dijo el pintor, ¿a usted le importa algo que sea virtuosa? Quizá fuese mucho menos encantadora. ¿Quién sabe? En el descansillo alcanzó a Swann el mayordomo, que no se encontraba allí en el momento en que había llegado y a quien Odette había encargado decirle, porque hacía lo menos una hora, en caso de que todavía llegase, que probablemente iría a tomar chocolate a Prévost antes de volver a casa. Swann se encaminó hacia Prévost, pero su carruaje se veía detenido a cada paso por otros o por gente que cruzaba la calle, obstáculos odiosos que a Swann le hubiera gustado arrollar si el atestado del guardia no lo hubiera entretenido más que el paso del peatón. Contaba el tiempo que tardaba, añadía unos cuantos segundos a cada minuto para estar seguro de no haberlos hecho demasiado cortos, cosa que le hubiese permitido creer mayor de lo que en realidad era su posibilidad de llegar a tiempo y de encontrar todavía a Odette. Y en determinado momento, como un enfermo con fiebre que acaba de dormir y tomar conciencia de lo absurdo de las pesadillas que rumiaba sin lograr distinguirse claramente de ellas, Swann percibió de improviso en su interior la extrañeza de unos pensamientos que le rodeaban desde el momento en que le habían dicho en casa de los Verdurin que Odette ya se había ido.
la novedad del dolor que le oprimía el corazón desde hacía un rato y que ahora percibió como si acabara de despertarse. ¿Cómo? Toda aquella agitación por no ver a Odette hasta el día siguiente, cuando era eso precisamente lo que había deseado, hacía una hora, camino de la casa de Madame Verdury, y no tuvo más remedio que admitir que en aquel mismo coche que lo llevaba a Prévost ya no iba la misma persona, y que no estaba solo, que a su lado había un ser nuevo, adherido, amalgamado a él, un ser del que acaso no podría librarse, y al que tendría que tratar con deferencia, como si fuese un amo o una enfermedad. Y sin embargo, desde que había sentido que una persona nueva se había añadido de ese modo a él, su vida le parecía más interesante. Apenas si se decía que aquel posible encuentro en Prévost, cuya expectativa desnudaba a tal punto los momentos que lo precedían, que ya no encontraba una sola idea, un solo recuerdo tras el que pudiese hacer descansar su mente, terminaría siendo, en caso de que tuviese lugar, bien poca cosa. Todas las noches, en cuanto estuviera con Odette, en cuanto lanzase furtivamente sobre su mudable rostro una mirada al punto desviada por miedo a que la mujer viese en ella la insinuación de un deseo y dejase de confiar en su indiferencia, ya no podría pensar en ella, demasiado ocupado en buscar pretextos que le permitiesen no dejarla tan pronto y asegurarse, sin aparentar demasiado interés, de que volvería a verla al día siguiente en casa de los Verdury, es decir, prolongar por el momento y renovar un día más la decepción y la tortura que le aportaba la vana presencia de aquella mujer a la que se acercaba sin atreverse a abrazarla. No estaba en Prévost. Swann quiso buscar en todos los restaurantes de los bulevares. Para ganar tiempo, mientras él inspeccionaba unos, envió a otros a su cochero Remy, el dogo lorendano de Ritz, a quien luego fue a esperar, sin haber encontrado nada, al lugar que le había indicado. El coche no volvía y Swann, pensando en el momento en que estaba a punto de llegar, lo imaginaba unas veces como aquel en que Remy le diría: «La señora está aquí», y en otras como aquel en que Remy le diría: «La señora no está en ningún café», y de este modo veía delante de sí el final de la velada, única y sin embargo alternativa, precedida por el encuentro con Odette, que aboliría su angustia, o por la renuncia forzada a encontrarla esa noche, por la decepción del regreso a casa sin haberla visto. Volvió el cochero, pero en el momento en que se detuvo delante de Swann, éste no le dijo: «¿Ha encontrado a la señora?», sino: «Recuérdame mañana que encargue leña. Me parece que la provisión está acabándose». Quizás se decía que, si Remy hubiese encontrado a Odette en un café donde ella lo esperaba, el final de la velada nefasta quedaría aniquilado por empezar a cumplirse el final de la velada feliz, y no era necesario darse prisa por alcanzar una felicidad ya capturada y en lugar seguro, una felicidad que ya no había de escaparse. Pero también era por inercia. Tenía en el alma esa falta de flexibilidad que algunas criaturas tienen en el cuerpo, y que en el momento de evitar un choque, de alejar una llama del traje, de hacer un movimiento urgente, se toman un tiempo, empiezan por permanecer un segundo en la situación en que antes se hallaban, como para encontrar su punto de apoyo, su impulso. Indudablemente, si el cochero le hubiera interrumpido diciéndole: «La señora está ahí», habría respondido: «Ah, sí, es verdad, el recado que te había encargado vaya, no me lo habría creído», y habría seguido hablándole de la provisión de leña para ocultarle la emoción que había sentido y darse tiempo a sí mismo para romper con la inquietud y entregarse a la alegría. Pero el cochero regresó para decirle que no la había encontrado por ninguna parte, y, como viejo servidor, añadió su propio parecer: «Creo que al señor no le queda más que volver a casa». Pero la indiferencia que Swann fingía sin esfuerzo, cuando Remy ya no podía alterar la respuesta que traía,
Se esfumó al ver que trataba de hacerle renunciar a su esperanza y a su búsqueda. No, nada de eso, exclamó. Tenemos que encontrar a la señora, es importantísimo. Se encontraría en un buen aprieto debido a cierto asunto, y se ofendería si antes no me ve. No veo cómo podría darse por ofendida esa señora, respondió Remy. Si ha sido ella la que se ha marchado sin esperar al señor, la que ha dicho que iba al Prevós y la que luego no estaba allí. Además, habían empezado a apagar las luces por todas partes. Bajo los árboles de los bulevares, en una oscuridad misteriosa, vagaban los transeúntes más extraños, apenas reconocibles. Más de una vez, la sombra de una mujer que se le acercaba y le murmuraba unas palabras al oído, pidiéndole que la acompañara a casa, hizo estremecerse a Swann. Iba rozando ansiosamente todos aquellos cuerpos oscuros, como si entre los fantasmas de los muertos en el reino sombrío estuviese buscando a Eurídice. De todas las maneras de producción del amor, de todos los agentes de diseminación del mal sagrado, uno de los más eficaces es ese gran soplo de agitación que a veces pasa sobre nosotros. Entonces la suerte está echada. El ser que en ese instante nos complace será el que amaremos. No es siquiera necesario que hasta ese momento nos guste más o incluso lo mismo que otros. Solo es preciso que nuestra pasión por él se vuelva exclusiva, y esa condición se cumple cuando, en ese momento que nos falta, la búsqueda de los placeres que su gracia nos prodiga es sustituida bruscamente en nuestro interior por una necesidad ansiosa que tiene por objeto ese mismo ser, una necesidad absurda, que las leyes de este momento vuelven imposible de satisfacer y difícil de curar, la necesidad insensata y dolorosa de poseer. Swann se hizo llevar a los últimos restaurantes. Solo había contemplado con calma la hipótesis de la felicidad. Ahora ya no escondía su agitación, la importancia que atribuía a ese encuentro, y prometió al cochero una recompensa en caso de éxito, como si, inspirándole un deseo de conseguirlo que vendría a sumarse al suyo propio, pudiese hacer que, aunque hubiese vuelto a casa para acostarse, Odette estuviera, sin embargo, en un restaurante del boulevard. Llegó hasta la Maison Dorée. Entró 2 veces en Tortoni y salía, también sin verla, del café Anglés, caminando a grandes pasos, con aire trastornado, para acercarse al coche que lo esperaba en la esquina del boulevard des Italiens, cuando chocó con una persona que venía en sentido contrario. Era Odette. Más tarde le explicó ella que, al no haber encontrado mesa en Prevós, había ido a cenar a la Maison Dorée, en un rincón apartado donde él no la había descubierto, y ahora regresaba a su coche. Tan inesperado fue el encuentro que Odette hizo un gesto de susto. En cuanto a él, había recorrido París no porque creyese posible encontrarla, sino porque le resultaba demasiado cruel renunciar. Mas aquella alegría de su corazón aquella alegría que su corazón no había dejado de considerar por esta noche irrealizable, ahora no le parecía sino más real, porque como no había contribuido a ella con la previsión de lo verosímil, la sentía ajena. No tenía necesidad de sacarla de su propia mente para ofrecérsela, porque emanaba de ella. Era ella misma quien proyectaba hacia él aquella verdad que irradiaba hasta el punto de disipar como un sueño el aislamiento que había temido, y en la que apoyaba y en la que confiaba, sin pensar, sus sueños más felices, como un viajero que un día de cielo sereno llega a orillas del Mediterráneo, dudando de la existencia de las comarcas que acaba de abandonar, y deja que deslumbren su vista, en vez de lanzarle miradas, los rayos que hacia él emite el azul luminoso y resistente de las aguas. Subió con